Bueno, buenas noches. Mi nombre es Julio M. Schilling y en nombre de Patria de Martí Alianza Democrática le damos la bienvenida a otro simposio, parte de un ciclo de conferencias que hemos titulado Simposios por un Mundo Libre. Le damos las gracias sinceras por acompañarnos, por estar acá. Le damos las gracias a los panelistas que los voy a introducir en unos minutos. Gracias también le tenemos que extender al sistema de biblioteca pública del condado Miami-Dade, a todos los amigos en los medios de comunicación y sociales que nos facilitan el tiempo para poder anunciar este evento, a José Tarano, el productor técnico de Patria de Martí, Eugenio Silva, que será encargado de coordinar la sesión de preguntas y respuestas, que muchas veces es la parte más difícil de todo esto. Y sobre todo, gracias a Dios por así hacerlo posible. Estamos transmitiendo también por Facebook Live, siempre es una cierta luchita con el sonido, esperemos que se pueda escuchar lo mejor posible. De todos modos, se está filmando también y posteriormente se lo haremos llegar. Es que este podio no es el mejor, había otro que tenía el micrófono un poco más elevado, que uno tiene que inclinar terriblemente. El lema de esta noche, religión y democracia. Es un tema sumamente relevante con la urgencia que tiene el sistema democrático, y será el propósito de este evento desde diferentes ángulos de compartir estas perspectivas. Los panelistas van a ser Alberto Müller, periodista, escritor, comentarista, preso político, aparte es bien entendedor del tema de la doctrina social de la Iglesia y ha militado o participado en la democracia cristiana como muchas de las personas que están acá. Gerardo Martínez Solanas, economista, politólogo, escritor, editor y también un experto en el tema, que es un privilegio y muy particular en la democracia. Él escribió un libro sobre la democracia en el sentido popular muy bueno, que se lo recomiendo, y es un placer tenerlos acá. Yo voy a abrir a modo de introducción y tengo que dar el ejemplo más que ellos en cuanto a los límites del tiempo, así que me excusan si voy a... Eso porque sabe que viene una protesta. La protesta para ahora. Que voy a ir pues volando sobre el tema de introducir por qué. O sea, qué vínculo, religión y democracia. O sea, de dónde partimos para hacer esta afirmación. Primero, hablamos y tenemos que entender, bueno, ¿qué queremos decir con la democracia? Okay, bueno, la definición corta es básicamente un sistema sociopolítico donde el soberano, o sea, la sociedad, elige a los gobernantes, y dos, esos gobernantes tienen límites en cuanto a los poderes que tienen para gobernar, y tres, que existen una serie de precondiciones: libertades fundamentales de expresión, de asociación, de acceso a información, de reunión, de quejarse ante el gobierno, que existen elecciones periódicas, competitivas, con alternativas para escoger, que existe un Estado de Derecho y una rama judicial que pueda reforzar ese Estado de Derecho independiente del poder político. Esta es una definición corta de lo que queremos decir con democracia. Y otra cosa importante: el Estado y un partido tienen que estar separados. Es imposible tener una democracia si el Estado está fusionado, existe una fusión con el partido dominante, llámese partido comunista, llámese partido nazi, y esto es fundamental porque el reclamo a la democracia
en las dictaduras comunistas y fascistas depende de la idea de que por medio del Estado pues es la expresión del partido que absorbe el Estado y es la expresión de la sociedad, y eso es una falsedad. Quiero leer bien rápido algunos conceptos de padre Félix Varela y José Martí. Nos decía padre Varela, y cito: tienen las ciencias como la santa religión, que es la primera de ellas, el gran poder de calmar los ánimos, aproximándolos a la divinidad, y los hombres de todos los partidos que se dan ósculos de paz en el templo de la sabiduría. Fin de cita. La libertad y la religión tienen un mismo origen y jamás se encontrarían porque no puede haber contrariedad en su autor. Fin de cita. Ahora vamos a José Martí. El ser religioso está entrañado en el ser humano. Un pueblo irreligioso morirá porque nada en él alimenta la virtud. Las injusticias humanas disgustan de ella. Es necesario que la justicia celeste la garantice. Fin de cita. La idea de Dios es la más grande de todas las ideas. Fin de cita. Todas las grandes ideas tienen su gran nazarino. Fin de cita. O sea, todo esto último José Martí. El concepto que estamos, y la razón por la cual quise introducir par de oraciones del padre Varela y José Martí es entender de que ellos vieron algo, y podría seguir citando, o sea, podría decir los fundadores de los Estados Unidos, casi todos coincidían en no solo en forma practicante, sino entender la importancia de aproximarse al Ser Supremo, a la Divina Providencia. Y cuando hablamos de virtud, porque se sabe que sociedades abiertas necesitan de la virtud, pero bueno, vamos también a ver qué queremos decir con la virtud. Bueno, la virtud es en efecto excelencia moral, ¿la verdad? Ser justo, resistir tentaciones, ser prudente, ser moderado en cuanto a los placeres, o sea, la templanza. Estos factores constituyen la noción de virtud. Y podemos apreciar por qué desde Platón en adelante se decía que era necesaria una sociedad virtuosa, sobre todo para tener la responsabilidad de poder elegir a gobernantes y mantenerse dentro de determinados parámetros para resistir otros que tendrían otras ideas destructivas del sistema. El cristianismo y los valores judeocristianos, cuando hablamos del cristianismo no lo podemos tampoco separar del judaísmo, porque el gen que precede de 1900 años el cristianismo pues era hebreo, entonces pues son valores que van mancomunados. Algunos de ellos, y podemos apreciar por qué volvemos a lo que es la sociedad virtuosa y por qué Martí, Varela y tantos otros decían que la religión era importante para una república exitosa. El principio de rendición de cuentas es una de las bases del cristianismo. La noción del pecado original, o sea, que el humano es pecaminoso, que el humano tiene una tendencia hacia la corrupción. Bueno, si entendemos eso, pues es natural que al gobierno y los gobernantes hay que ponerle trabas, hay que ponerle límites, hay que ponerle frenos, hay que formular un sistema político para que esa capacidad hacia el mal se limite. Lo trascendental en la primacía. Esto es muy importante porque si entendemos nuestra imperfección, si entendemos que hay que rendir cuentas, pues, y aceptamos la vida post-terrenal, pues entonces, por lógica, podemos concluir que probablemente nos vamos a comportar mejor y vamos a ser personas más decentes en esta trayectoria. Y el fenómeno de la ley natural, fundamental, porque esto quiere decir que coloca fuera del alcance de cualquier gobierno la capacidad de infringir en determinados valores, en determinados principios y en determinados derechos. La ley natural es un concepto que parte, y si bien es cierto que desde los antiguos griegos el cristianismo fue quien lo llevó a su altura máxima, y este entendimiento pueden apreciar por qué tiene una relación
muy importante con el concepto de autogobierno, de cual expliqué. Si no existe el cristianismo, ¿quién llena el vacío? Para usar una frase que el padre Aurelio usaba mucho, mecanismos de impiedad. Emilio Gentile, un historiador antropológico italiano, que escribió mucho sobre el concepto del impacto de religiones políticas paganas, decía que había una necesidad de fe en las masas. En otras palabras, que toda sociedad tiene una necesidad de fe, y la realidad es que si nos traspasamos hasta la época tribal, primitiva de las sociedades, esa necesidad de fe ha existido, se ha manifestado de diferentes formas. Cuando Auguste Comte, el filósofo francés, planteó su esquema de religión de la humanidad o positivismo, era una estructura igual que si fuera una religión, excepto material, excepto sin ninguna, totalmente vacío de valores trascendentales. Fue lo que el biólogo y antropólogo inglés Thomas Huxley llamó catolicismo sin cristianismo, porque en efecto su visión de Comte, de la religión de la humanidad, era papeles con obispo, con mecanismo ocupando el lugar de... Me puse menos minutos, pero ya estoy terminando ya. El marxismo, con el famoso materialismo histórico, busca imitar en gran medida la religión y particularmente el libro de Daniel del Antiguo Testamento en cuanto a señalar épocas históricas y luchas entre percibidos bien y el mal. En otras palabras, el marxismo tomó, y el concepto de Marx del materialismo histórico, que es la base para explicar su visión delirante, pues copió en el sentido conceptual mucho de lo que ya estaba en la religión y los libros sagrados del judaísmo y del cristianismo. El marxismo-leninismo prácticamente estructuró un modelo basado en dándole un papel al partido como si fuera una iglesia, colocando determinados dirigentes del partido como si fueran obispos y colocando a Marx y a Mao, por ejemplo, a Mao, Fidel Castro como profetas. Y si ven la militancia y los estilos de operar, se dan cuenta que es una imitación, y la razón por la cual lo hacen es obvio, porque es un mecanismo de culturizar. A donde quiero llegar con esto es que en la ausencia de una religión, ese vacío lo va a llenar una religión política, una religión materialista, y hoy vemos el marxismo cultural en una guerra contra el modelo democrático, y es producto a ese vacío que se le ha cedido terreno en cuanto a precisamente tener esos parámetros morales. Y algunos de los puntos clave de las religiones políticas, el concepto del inmanentismo, en otras palabras, que el cielo se puede establecer en la tierra. La visión apocalíptica que tienen los movimientos comunistas y fascistas de que solo ellos pueden resolver el problema porque ellos tienen alguna conexión con una fuerza superior. Ese secularismo radical que vemos y que bien explicó no solo el historiador italiano Emilio Gentile, sino Eric Voegelin, filósofo alemán estadounidense que realmente profundizó enormemente sobre el concepto de religiones políticas y el daño que separarse de las nociones espirituales tiene para el modelo democrático. Para concluir, no es casualidad que los enemigos de la libertad, que es lo mismo que decir los enemigos del modelo democrático, tienen una guerra actual y la han tenido desde que partiendo con mucho énfasis del Colegio de Frankfurt, que tomaron y elevaron esos preceptos de Antonio Gramsci, que tienen una guerra contra Dios, contra la familia, contra la nación, contra la clase media, con todo, contra la propiedad privada,
con todo mecanismo que empodera al individuo y que le da una base para estar inyectado contra el virus y la toxicidad de estas religiones políticas que se convierten en dictaduras. Para concluir, el economista austriaco Joseph Schumpeter, en una obra famosa de él, de Democracia versus Socialismo, él decía que a medida que las sociedades tuvieran la libertad de la votación en elecciones competitivas, con cierto pesimismo dijo que pensaba que las sociedades iban a democráticamente poner en el poder al socialismo. O sea, él no tenía una visión muy favorable acerca de eso. Y cuando vemos en las elecciones en los Estados Unidos, cuando vemos cómo las personas no se echan a vomitar cuando ven a personas no sentir vergüenza por decir que son socialistas, a pesar de la realidad y la evidencia empírica, pues quiere decir que hay algo que ha fallado, hay algo que no se ha inculcado. Por eso, la religión tiene un papel fundamental en fortalecer la democracia, tal como nos alertaron el padre Varela y el apóstol José Martí. Muchísimas gracias. Y ahora, después de esta, iba a ser bien corta, pero bueno, no tan corta, introducción, Alberto Müller nos va a hablar.